6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 15 de abril y el día viene con calor, pero ya un poquito menos. Esta semana vamos a regresar a la primavera, incluso volverá el frío al norte de España. Ya hoy mismo tendremos un descenso brusco en el tercio norte, donde bajarán hasta 10 grados las máximas respecto a las de ayer. En la mitad sur hay que esperar hasta el miércoles para que bajen las temperaturas e incluso hoy todavía pueden subir en el sur de Andalucía, donde llegaremos a los 30 grados en Málaga y a los 31 en Sevilla. Para la recta final de la semana habrá que estar pendientes de las posibles tormentas que puedan llegar al sur de España. De momento, hoy en Madrid 27 grados de máxima, en La Coruña 17, 23 en Barcelona, 30 en Badajoz y en Valencia esperamos para hoy 25 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, la jornada viene mirando a Oriente Próximo. Irán lanzaba este sábado por la tarde un total de 350 drones y misiles contra Israel. De ellos, 185 eran drones suicidas, 110 misiles balísticos y más de 30 misiles de crucero. Un 99% de ellos fueron interceptados. La crisis terminaba en las primeras horas de la madrugada del domingo con daños mínimos atribuidos a las capacidades operativas de la Fuerza Aérea de Israel en cooperación con Estados Unidos y con otros países amigos. La tensión es máxima y las reacciones son muy importantes. Primero, reacciones desde el punto de vista económico, mirando a las bolsas, a las materias primas y a otros activos. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Susana. Hay que decir que en las plazas asiáticas, salvo Shanghai, caen los principales índices como el Nikkei de Tokio, perdiendo más de un punto porcentual, recortes del 0,7% para Seúl y Hong Kong, en una jornada en la que, mirando la reacción de las materias primas, sorprendente resistencia del crudo ligero, de momento depreciándose de forma moderada, un 0,4%, $85,3 el barril de referencia en Estados Unidos. El de referencia en el viejo continente, el Brent, está depreciándose también un cuarto de punto, aunque la cota se mantiene por encima de los $90. El oro corta sus avances, está muy estable, bajando un 0,08%, la onza se sitúa en los $2.371. En cuanto a las criptomonedas, hay que recordar que vuelven a recuperar parte del terreno perdido tanto Bitcoin como Ethereum, que venían de caer más de un 10% en el caso de Ethereum, ahora suben más de un 3% en el caso de Bitcoin. Reacciones parecidas, suben 2,25%, venía de caer un 7% desde el pasado viernes. Tampoco hay grandes reacciones en los bonos y los futuros europeos. A falta de casi 2 horas para la apertura, de momento se mantienen con avances en torno al 0,5% en el caso del DAX y del Eurostoxx 50. Desde principios de este año el DAX ha acumulado una subida del 7%, el oro suma desde enero un 13% y el petróleo acumula una revalorización desde principios de este año superior al 20%. Reacciones en lo económico y en lo político. ¿Cuál es la respuesta y la situación a esta hora? Rubén Gil, adelante, buenos días. Buenos días. Pues la comunidad internacional coincide en hacer un llamamiento para evitar la escalada militar en Oriente Medio, mientras el gobierno israelí debate todavía cómo debe ser la respuesta a ese ataque de Irán perpetrado este fin de semana. Lo único claro es que habrá represalias. Este ataque ha cruzado las líneas rojas e Israel se reserva el derecho legal a tomar represalias. No somos una rana en agua hirviendo, somos una nación de leones, decía esta noche el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, en la reunión de urgencia que ha mantenido el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que su secretario general, Antonio Guterres, ha recordado que la ley internacional prohíbe las acciones de represalia que incluyen el uso de la fuerza. Les recuerdo a todos los Estados miembros que la Carta de Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o de cualquier otra manera incompatible con los propósitos de Naciones Unidas. Por su parte, la Unión Europea pide no dar pasos en falso y Estados Unidos insiste en que no apoyará un ataque de Israel contra Irán y trabaja para que el conflicto no se extienda a otras regiones. John Kirby es el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Diría que el primer ministro es muy consciente de que el presidente Biden no busca un conflicto con Irán, que el presidente no quiere que las tensiones sigan aumentando y que está haciendo todo lo que ha hecho desde el 7 de octubre para evitar que esto se convierta en una guerra regional más amplia. Y los países del G7, reunidos por videoconferencia, condenan el ataque de Irán a Israel, al que muestran su pleno apoyo, pero apelan a la moderación. La crisis increciendo entre Irán e Israel, sumado a la creciente amenaza bélica desde Rusia de Putin hacia Ucrania y añadido a las incógnitas sobre el futuro de la OTAN, que plantea el posible regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, han extendido entre los gobiernos europeos la urgencia de incrementar sus inversiones en materia de defensa. La Comisión Europea prepara un plan financiero extraordinario para financiar los mayores gastos en material, que contendrá el compromiso de adquirir toda la nueva producción autóctona de este sector estratégico, así como la posibilidad de financiarlo con emisiones específicas de deuda comunitaria. El Consejo Europeo Extraordinario, que se celebra esta misma semana, va a debatir la redefinición de las prioridades básicas para garantizar el futuro del proyecto comunitario en un contexto de reconfiguración del tablero geopolítico global, con varios elementos en primera línea. 1. Inversión en defensa. 2. Inversión en renovables para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y 3. Relocalización de industria y también del sector primario para depender menos de otros mercados y de otras regiones. En los mercados financieros, pues muy pendientes de las bolsas, muy pendientes de las materias primas, para ver cómo reaccionan esta semana y estos próximos días, sobre todo en el corto plazo, a esa tensión creciente en Oriente Medio, y muy pendiente de otras referencias que situamos ya sobre la mesa. Titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial comienzan este lunes sus reuniones de primavera, en las que se revisarán al alza las perspectivas económicas globales para este año. La semana pasada, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, reelegida por cierto este fin de semana en el cargo, adelantaba que la economía mundial crecerá este año más de lo previsto gracias a la buena marcha de la economía de Estados Unidos y de varias economías emergentes. Verán en nuestro informe Perspectivas de la Economía Mundial de la semana que viene que el crecimiento mundial es ligeramente mayor gracias a la fuerte actividad en Estados Unidos y en muchas economías emergentes. A ello han contribuido la solidez del consumo de los hogares y de la inversión empresarial, así como la atenuación de los problemas de la cadena de suministro. Y la inflación está bajando. An easing of supply chain problems helped, and inflation is going down. El Banco de España publica su informe semestral de estabilidad financiera, que va a recoger los riesgos del sistema financiero español, la rentabilidad y la solvencia de las entidades, que viven un momento de ganancias históricas gracias a la subida de los tipos de interés y a pesar del impuesto a la banca, que volvió a criticar la semana pasada la presidenta de la AEB, Alejandra Quinterán. Pues nos parece que no es una conversación que hay que tener en este momento si cargarle al sector bancario español con 1.000 o 1.500 millones más de peso adicional. Desde luego, además, seríamos el único país de la eurozona, el único país europeo con un impuesto permanente a la banca, lo cual nos quitaría la capacidad de competir, sería una clarísima desventaja competitiva. En la agenda económica del día, Eurostat publica la producción industrial de la zona euro. Además, vamos a conocer hoy el informe mensual del Bundesbank y en Estados Unidos las ventas minoristas de marzo y el índice Empire manufacturero de abril. A lo largo de esta semana destacan otras referencias como el IPC final de la zona euro. Vamos a tener también cifras de inflación en Japón y el Reino Unido, el PIB de China o el libro beige de la Reserva Federal. En clave empresarial, Goldman Sachs presenta hoy sus resultados del primer trimestre del año. Y lo hace después de que el viernes tanto JP Morgan como Citigroup cayeran en bolsa tras presentar sus cuentas de los 3 primeros meses del ejercicio. Esta semana también van a presentar resultados otras compañías como Morgan Stanley, Bank of America, Johnson & Johnson, Louis Vuitton, L'Oréal o Netflix. También comienza la temporada de resultados en España con las cifras de Bankinter y Viscofan. Pedro Sánchez se reúne hoy con el nuevo primer ministro de Portugal. Encuentro con el que ambos mandatarios quieren ratificar la conocida como Alianza Ibérica para defender asuntos de interés común
ante la Unión Europea. La de hoy va a ser la primera visita de carácter oficial al extranjero del nuevo primer ministro portugués, Luís Montenegro, y además este lunes tiene que entregar su plan de estabilidad al Parlamento luso antes de ser enviado a Bruselas. El canciller alemán Olaf Scholz continúa hoy su viaje a China. Una visita de 3 días en la que va a intentar rebajar la tensión económica entre Berlín y Pekín por las diferentes posturas sobre la invasión rusa de Ucrania. En Estados Unidos comienza el juicio penal contra Donald Trump, en el que el mandatario afronta cargos por pago irregular y falsificación documental por supuestamente pagar a una actriz porno con la que habría mantenido una relación para que se mantenga en silencio. Trump se convertirá hoy en el primer expresidente de Estados Unidos juzgado por lo penal. AllianceBernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Para este lunes se prevé que continúe una situación anticiclónica estable en buena parte del país, con cielos poco nubosos o nubes altas. No obstante, es probable que en el tercio norte el paso de una vaguada inestabilice la zona con un aumento de nubosidad y probables precipitaciones, más intensas en montaña que podrían extenderse a otras zonas del tercio norte. Además, nubosidad evoluciona en el este peninsular a su paso con chubascos que podrían ir acompañados de tormenta. Calima en Canarias tendiendo a disminuir. En Baleares es probable una intrusión de polvo significativa que podría extenderse con menor intensidad en el resto del área mediterránea. Las temperaturas descenderán en la mitad norte, de manera notable en el interior del tercio norte, y predominarán los ascensos en el sur de la península y en Baleares, más acusados en el sudeste y oeste de Andalucía. Probables heladas débiles en Pirineos. AllianceBernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 26 83 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovich, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Amigo emprendedor, Mercaoficina te ofrece un futuro más rentable. Alquila cuanto mobiliario necesites para tu oficina con sus ventajas fiscales, ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes a mes. A la vez que reciclamos y cuidamos del planeta. Llámanos y estudiaremos tus necesidades a nivel nacional, siempre con los mejores precios. Mercaoficina, aciertos y ahorros. ¿Qué está esperando? Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. 7:14. Miramos a los mercados financieros para tomar el pulso a los principales activos, a las principales bolsas. Empezamos por Asia. Manuel Velázquez, tiempo real. Pues tenemos esas caídas, con la excepción del índice de Shanghai, que está subiendo un 1,2%. El resto tenemos recortes en las principales plazas, como el Nikkei de Tokio está liderando esos descensos, perdiendo más de un punto porcentual, junto al Straits Times, la bolsa de Singapur. El resto son caídas más o menos moderadas, en torno al 0,5, 0,7%.
que se está moviendo el Kospi surcoreano, el Hansen de Hong Kong y las bolsas indias, tanto el Nifty como el Sensex. También el índice de Australia, el ASX 200, opera en negativo, se deja un 0,5%. Muy bien, miramos ahora al mercado americano. Mireia Calderón, buenos días. Muy buenos días, Susana. Futuros que vienen. Futuros en positivo, con ganancias para el Nasdaq 100 del 0,45%, un 0,43% arriba el S&P 500 y un poquito más rezagado con subidas del 0,36 el Dow Jones. Muy bien. En Europa, Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días. Futuros también arriba a pesar de toda la incertidumbre. El futuro del DAX sube un 0,54%, el futuro del Eurostoxx 50 en la misma línea, algo más de medio punto porcentual, y el futuro del FT100 de Londres gana un 0,37. Bitcoin, tiempo real, $64.971, sube un 1,5% en las últimas 24 horas, pero en la semana la caída es superior al 6%. En la semana la caída de Ethereum es superior al 8%, pero en las últimas horas rebota un 3% y cotiza en $3.137. Empezamos por Asia. Referencias, ¿qué se está cotizando? Es una sesión en la que, más allá de esas tensiones en Oriente Medio que ya hemos comentado, también hay que decir que esa temporada de resultados que no comienza de buen pie en Estados Unidos también está lastrando de alguna manera la confianza de los inversores en Asia. En el ámbito estrictamente asiático, el Banco Popular de China ha mantenido sin cambios el tipo de interés para los préstamos a un año. Los préstamos a medio plazo se sitúan en el 2,5% en abril. Todo ello en ese intento de las autoridades chinas por estabilizar el yuan en un momento de gran depreciación. Además, han reducido la cantidad de efectivo en el sistema, 100.000 millones de yuanes, son unos 12.970 millones de euros frente a los 22.055 millones de euros del mes anterior. Esto provoca algunas reacciones, sobre todo en las compañías de consumo. Las tecnológicas son quienes están liderando las ganancias dentro de Shanghai, Contemporary, Amperex ganando más de un 4%, Eptolink Technologies ganando también más de un 3,5%, y también vemos cómo en el plano estrictamente corporativo ha presentado resultados Naura Technologies ganando más de un 66% en el conjunto de 2023, en comparación con 2022 está repuntando más de un 7%. Eso es lo más destacado. Hoy las triunfadoras están siendo las petroleras chinas, no así en Japón, donde Inpex, la principal productora de petróleo del país, está cayendo de forma tímida un 0,3%, pero hoy vemos que en Shanghai, más allá de las compañías de semiconductores como Semiconductor Manufacturing Industries, que suben un 2,5%, vemos como las petroleras chinas son las mejores. PetroChina ganando más de un 3%, China Petrol and Chemical ganando un 2%, o China National Oil Offshore cotizando con avances del 1,5%. Es una jornada en la que también hay que estar atentos a los pedidos de maquinaria en Japón, que en tasa intermensual han aumentado un 7,7%, pero sobre todo en tasa interanual han caído un 1,8% en el mes de febrero. Es un buen dato si lo comparamos con la caída, que era mucho más acusada en el mes anterior, en el mes de enero, caídas en torno al 8%. Hoy vemos que lo que más cae en Hong Kong es la fabricante de joyas, Chow Tai Fook Jewelry, cayendo concretamente un 5,6%, la firma de juegos Sands China a la baja un 4%, y dentro de Tokio vemos como la farmacéutica Astellas es el farolillo rojo, perdiendo más de un 7%, la cementera Takashimaya, la compañía de materiales de construcción, a la baja un 6,5%, y de nuevo las eléctricas Tokyo Electric Power y Kansai Electric Power liderando los avances en Tokio. Te voy a pedir además que me des tiempo real del petróleo y también de la onza de oro, dos referencias, dos activos que vamos a seguir muy de cerca a lo largo del día de hoy. Es muy importante recordarle a los oyentes que el petróleo está cotizando con descensos del 0,4% en el caso del Brent, mantiene todavía la cota de los $90, y también se está depreciando el West Texas, el crudo ligero de referencia en Estados Unidos, hasta los $85,28. La caída del precio es del 0,4%, y sobre todo importante también ver esa reacción del oro, que se mantiene muy estable. Eso sí ha cortado los avances, ahora está en torno a los $2.371 la onza, bajando un 0,08. El oro acumula un rally del 17% en lo que va de año y de algo más del 20% solo en las últimas 8 semanas, y se explica fundamentalmente este rally por las tensiones geopolíticas, epicentro en Oriente Medio, pero también en el conflicto de Rusia y Ucrania, y también por las fuertes compras que están realizando los bancos centrales. ¿Qué esperar a futuro? UBS cree que este mismo año el oro alcanzará los $2.500 por onza. Citigroup ha subido esta semana un 9% su apuesta por el potencial alcista del oro a corto plazo, hasta los $2.400, un nivel que ha llegado a tocar en las últimas horas. Y Renta 4 también se apunta a la fiebre del oro, asegura que sigue viendo al crudo y al metal amarillo
como ganadores en el entorno actual de tensiones geopolíticas, inicio de bajada de tipos de interés y mejora de perspectivas cíclicas. Miramos al mercado americano. Claves para esta semana, Mireia Calderón. Pues la primera potencia mundial publicará hoy la lectura de su empire manufacturero y de la evolución de las ventas minoristas en marzo, también importante para los inversores para poder dilucidar el nivel de actividad económica del país. Además, mañana martes conoceremos los datos sobre las licencias de construcción y viviendas iniciadas en marzo. Unido a esto, conoceremos la producción industrial estadounidense, tras solo avanzar un 0,1% en términos mensuales en febrero. También los inversores centrarán su atención el miércoles en el libro beige de la Fed, que previsiblemente adelantará las tendencias económicas vigentes y los posibles retos a los que se está enfrentando la principal potencia mundial. Y además, el final de la semana vendrá protagonizado por la encuesta de Filadelfia de la Fed, que completará ese análisis del grado de dinamismo de la economía estadounidense. Y en el ámbito empresarial destacará la publicación de resultados de empresas como M&T Bank, Goldman Sachs, US Bancorp, Abbott, Blackstone, Netflix, American Express y Procter & Gamble, entre otras. Bueno, pues nada, vamos a estar más que entretenidos sin despegar las pestañas del ordenador. Ángeles, para esta semana, pendientes de qué referencias, qué claves. Pues hoy comenzamos con el informe de estabilidad financiera de primavera que publica el Banco de España, y en la eurozona se conocerá la producción industrial de febrero y el total de activos de reserva de marzo. Mañana, encuesta ZEW en Alemania. Y también conoceremos la tasa de desempleo de Reino Unido, el IPC de Italia y la balanza comercial de la eurozona. El miércoles llega el dato más esperado, la publicación del IPC final de marzo en la eurozona. Y terminaremos el viernes con el índice de precios de producción de Alemania, las ventas minoristas de Reino Unido y la balanza comercial en España. Y en el plano empresarial, pago de dividendos de Miquel y Costas, Banco Sabadell y Unicaja, y juntas generales de accionistas de Renta Corporación y Viscofan. Esta última también presentará resultados. Muy bien. El viernes pasado, traspiés, los números rojos se impusieron en Wall Street y pesó el retroceso principalmente de la mayoría de valores de crecimiento y de los fabricantes de chips, y también el traspié de algunos grandes bancos. Cuéntame cómo transcurrió la jornada, Mireia. Pues el S&P 500 registró el viernes su peor día desde enero debido a las persistentes preocupaciones sobre la inflación y un mal comienzo de la temporada de presentación de informes de ganancias del primer trimestre. Perdió un 1,5%, lo que fue su peor semana desde octubre de 2023. Las pérdidas también provocaron que el Dow Jones cayera un 2,4%, su peor semana desde marzo de 2023 y su segunda semana consecutiva a la baja, y el Nasdaq también registró su tercera semana negativa consecutiva con caídas del 1,62%. Como sabemos, Irán lanzó drones y misiles contra Israel el sábado por la noche, lo que marcó ese primer ataque directo contra Israel desde territorio iraní. Los precios del petróleo, que han aumentado en las últimas semanas antes del ataque a las crecientes tensiones en Oriente y Medio, bajaron ligeramente el domingo, y ahora la pregunta clave que queda es cómo responderá el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu al ataque. La administración de Biden ha dejado claro que no quiere que Israel tome represalias. En este sentido, los rendimientos de los bonos del Tesoro estuvieron subiendo durante la mayor parte de la semana pasada en medio de una tercera lectura consecutiva del IPC más alta de lo esperado, aunque esas tasas bajaron el viernes cuando los inversores compraron bonos del Tesoro como refugio seguro frente a las tensiones geopolíticas. Los precios ahora se mueven inversamente en los rendimientos. Y en cuanto a valores, nos vamos a quedar con JP Morgan, que una vez superado las estimaciones de ganancia de los analistas en su informe del primer trimestre del viernes, los inversores hicieron que las acciones cayeran un 6% por esa preocupación sobre lo que podrían generar los préstamos en el próximo año. Jamie Dimon expresa su preocupación por el panorama global inquietante y las presiones inflacionarias persistentes, y sobre los resultados bancarios hablaba Ignacio Baquiano, country manager de Leverage Share en España. Pues lo cierto es que los bancos inician esos resultados después de un año récord para ellos en beneficios en 2023. Este año, en 2024, tienen más problemas, ¿no? Digamos que se está reduciendo el número de créditos, los créditos que han hecho a nivel de oficinas han caído mucho y eso les puede crear problemas. También están pagando más intereses por el efectivo a sus clientes. Por tanto, es un dato clave, y aunque las estimaciones en bancos se han reducido,
yo creo que más o menos capearán bien el temporal y pueden dar unos resultados decentes. Y también atentos a Apple porque los envíos del iPhone en el primer trimestre se han hundido a medida que han aumentado sus rivales chinos. Samsung recupera el primer puesto y en el primer trimestre en números de Apple envió 50,1 millones de unidades, un 9,6% menos que los 55,4 millones de envíos en el mismo periodo del año anterior. Entre las 5 principales marcas de teléfonos inteligentes, Apple ha registrado la caída interanual más pronunciada. Bueno, pues ahí queda. Miramos a Europa y a la renta variable española. El IBEX 35 cayó la semana pasada un 2,11%. El viernes terminó en positivo y hoy partirá desde los 10.686 puntos. Muy rapidito las claves. ¿Cómo transcurrió la semana y el viernes? Pues fue una semana marcada por reuniones de bancos centrales, por el BCE y por un sentimiento negativo en las bolsas. El viernes vimos un ligero rebote del 0,34%, pero veníamos de un pleno de caídas. El pasado viernes la mejora estuvo apoyada en sectores especialmente sensibles a las rebajas de tipos, como utilities y empresas de renovables. Subieron Endesa, Solaria y Acciona Energía, aunque lo mejor lo vimos en Repsol, que rebotaba un 3,35% por la subida del precio del petróleo. También subían empresas cíclicas como ArcelorMittal. Sin embargo, las caídas estuvieron lideradas por IAG, precisamente por ese encarecimiento del crudo y porque el aumento de la tensión geopolítica perjudica a aerolíneas. Hoy veremos cómo afecta a este sector todas las noticias que nos llegan desde Oriente Medio. De momento, las aerolíneas europeas han cancelado sus vuelos a Israel y Oriente Medio tras el ataque de Irán. Iberia Air Europa y Vueling ha suspendido sus conexiones a la espera de ver cómo evoluciona el conflicto. Según Alberto Roldán, profesor de Economía y Finanzas y consejero de New Growth Capital, no es malo hacer un alto en el camino y muestra un sentimiento positivo para el conjunto del año. Primero, prudencia. Que el mercado se pare no es necesariamente malo. Hay que tener en cuenta que los índices están en promedio por encima del 10%. Y es un muy buen año en bolsa. Creo que va a ser todavía un buen año en mercados y hay que mantener las posiciones. Ahora bien, ¿dónde irnos? Creo que habría que equilibrar la cartera dentro del value que ofrece la renta fija, ¿no? Pues mirando, por ejemplo, el crédito corporativo, donde creo que los spreads todavía están muy bajitos y además encontramos ya cosas muy interesantes. Balance semanal muy rapidito, Ángeles. Lo mejor para Merlin Properties y para Naturgy subieron más de un 4%, lo mismo que Celnex y Colonial. Lo peor para Sabadell se dejó un 6%, BBVA cayó un 5,32% y Fluidra perdía un 5,2%. Y comentar que en las otras bolsas europeas el DAX el viernes caía un 0,28, París cedía un 0,16, Londres era el más alcista, subía un 0,91% y el euro está en su nivel más bajo desde noviembre del pasado año. 3 juntas de accionistas importantes a vigilar por parte de los inversores a lo largo de este mes de abril. Ahí los inversores van a ser cruciales. Una de ellas es la de Grifols. Grifols aún no ha fijado la fecha de su Junta General Ordinaria. Se espera que sea para las próximas semanas. Ahí los accionistas podrán pronunciarse sobre la situación de la compañía, que ha perdido casi un 45% de su valor en bolsa en lo que va de año. Luego, el 23 de abril, se pedirá a los accionistas de Telecom Italia en la Junta que nombren a un nuevo Consejo de Administración. Y luego tenemos GEA, el grupo de ingeniería alemán. Está prevista la Junta para el día 30 de abril. Se pedirá a los accionistas que voten la estrategia climática. Es la primera gran cotizada alemana que somete a votación su estrategia climática que pretende involucrar a los accionistas e informar sobre su política de protección del clima. Así que tenemos 3 votaciones cruciales en las asambleas de Grifols, de Telecom Italia y de GEA para colocar en el radar. Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya. ¿Quieres sentirlo? Santander. Bontobel Asset Management.
Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 21 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro en tienda web y app del Corte Inglés. Este año regala tecnología beauty por el Día de la Madre con el dispositivo de microcorrientes de Foreo Verdos, que eleva, esculpe y reafirma. Cautivará a todo tipo de madres, las impacientes, las exigentes, las presumidas, las prácticas. Descubre este y el resto de dispositivos de la marca sueca líder en foreo.com o en la parafarmacia del Corte Inglés. Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. El precio de la luz estará este lunes durante 9 horas en valores negativos o a 0 euros el megavatio hora. La referencia media para toda la jornada en el mercado mayorista será de 3,48 euros. El Tesoro vuelve a salir al mercado esta semana en su primera subasta tras la reunión del Banco Central Europeo. Mañana martes ofrecerá a los inversores letras a 3 y 9 meses y el jueves colocará bonos y obligaciones del Estado. El ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, afronta su tercer día de declaración en el juicio por el supuesto origen ilícito de su fortuna. Se retoma el juicio después de que el jueves se interrumpiera su interrogatorio por sentirse indispuesto y tras este momento de tensión con la fiscal. Debido respeto. Bueno, y lo eso reclamamos depende de lo que cada cual ese opine. no vamos señora a entrar fiscal, en discusiones. En lo del No, respeto se gana. Señor de Rato, no. Y después de 9 años yo tengo el respeto que con no, ustedes que tengo. No vamos a entrar en discusiones aquí. Bueno, pues muy bien, pero vamos a poner a cada cual en su sitio. El ministro de Transportes, Óscar Puente, va a explicar hoy los retos de su departamento. Entre los asuntos de más interés destacan la política con Uigo por los precios de los billetes y la OPA lanzada por la húngara Magyar Wagon sobre Talgo, que no cuenta con el respaldo del gobierno. Los ministros de Transportes del G7, el grupo de países más ricos del mundo, urgen a adoptar medidas para garantizar la conectividad frente a la creciente inestabilidad global. Además, han aprobado la adopción de una mesa de emergencia permanente sobre el transporte marítimo ante las crisis actuales como la del Mar Rojo. Y España supera al Reino Unido como destino favorito de los inversores hoteleros en Europa. Según un estudio de la firma de servicios inmobiliarios CBRE, Italia, Francia y Grecia también se sitúan entre los primeros 5 destinos en los que invertir capital este año. Renault. Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para empresas. Solo durante este mes, aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas. Ven a la red Renault y llévatelo ya. Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. Radio Intereconomía te ofrece las noticias por un mundo en movimiento. La iluminación en las ciudades ha experimentado un proceso gradual en las últimas décadas con avances significativos en tecnología y concienciación ambiental. Uno de los mejores ejemplos es la ciudad de Santiago de Compostela, donde Ferrovial ha llevado a cabo una actualización en todas sus luminarias. Álvaro Piñeiro, gerente de la División de Energía de Galicia y Asturias de Ferrovial. Nuestra renovación consiste en cambiar todas las luminarias de la ciudad, que aproximadamente estamos hablando de 30.000 farolas, pues estarán iluminándose de manera más eficiente, con mayor nivel en tecnología LED. Con esta mejora, lo que vamos a obtener es un ahorro aproximado de un 70% de la energía consumida. Un proyecto estratégico para transformar la noche urbana mediante el uso de un alumbrado público que, además de invitarnos a un paseo por el casco histórico y ensalzar el patrimonio arquitectónico, lo protege gracias a un novedoso sistema de luces que evita el crecimiento de líquenes. Hemos conseguido una combinación de colores de LED que lo que hacen es inhibir el crecimiento
crecimiento del líquen mediante un tratamiento durante 3 o 4 horas durante las horas de la noche, lo que evitará el despilfarro del gasto de limpieza que tan costoso es como son las fachadas de granito. Una clara apuesta de Ferrovial por la mejora constante de aglomeraciones urbanas con sistemas de alumbrado que fomentan el turismo y maximizan la eficiencia energética. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 21 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro en tienda web y app del Corte Inglés. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo. El primer análisis de la mañana. Con Eduardo Bolinches, analista de Inverti, el diario económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos? Fenomenal. Oye, me interesa petróleo y oro. ¿Cómo están reaccionando? ¿No está habiendo una reacción drástica, importante, a buscar refugio en el oro en las últimas horas ante la creciente tensión entre Israel e Irán, ese ataque de este fin de semana, ni tampoco un rebote importante del petróleo? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué lectura haces? Nada. Tranquilidad absoluta. No hay lunes negro. Vemos correcciones en el barril de petróleo, de referencia del Brent. Está a puntito, de hecho, de perder los $90. Esto no quita nada en cuanto a la tendencia. La tendencia sigue siendo alcista, la tensión sigue estando ahí. Lo que pasa que este sábado, como tú bien dices, pues ha habido pues eso, unas novedades, un incremento, un paso más en la tensión, pero que no está teniendo, o por lo menos la lectura que está dando el mercado es que no hay miedo, no hay lunes negro, como te decía. Entonces, bueno, vamos a ver el barril de petróleo si se relaja un poquito. Realmente no pasa nada desde el punto de vista técnico en el corto plazo, mientras no pierda los 88,80. Es técnicamente alcista, está dentro de un canal alcista en el que deberíamos ver la salida por la parte inferior para decir que efectivamente el mercado se ríe del teatro que hemos visto, con todo este ataque pues prácticamente telegrafiado, abriendo espacio aéreo para no dañar a personal civil, etcétera, etcétera, pues con cotizaciones por debajo de los 84,50 y bueno, pues yo creo que la tensión continuará. Israel ha comunicado que habrá respuesta y esto pues independiente que pierda los $90 lo dejará por encima de los 88,55 y por lo tanto seguiremos con la presión. En cuanto al oro, el oro pues bueno, tuvo una corrección muy importante el viernes, de la que está en proceso de recuperación, no ha dañado nada desde el punto de vista técnico, está rebotando, podríamos decir que es el único que está actuando conforme a la lógica de lo que ha ocurrido este fin de semana, pero resulta que la subida es de tan solo el 0,48%, por lo tanto la lectura es exactamente la misma. No hay miedo absoluto, todo sigue igual. Hay presión alcista para barriles de petróleo, hay presión alcista para el oro, el par euro-dólar que está también pues bastante tranquilo, con esa lucha de intentar discernir quién va a bajar los tipos de interés antes para poner su moneda que no se deprecie antes y poco más, o sea, tranquilidad absoluta. Bueno. Eso sí, de momento, porque claro, todo depende de si hay contestación y de qué índole es esta. Claro. Tranquilidad absoluta, aunque la semana pasada fue de alto voltaje. El IBEX 35 recortó más de 2 puntos porcentuales de lunes a viernes y con alta volatilidad. ¿Cómo ves al mercado español?
Pues lo veo preparado para rebotar. En principio, aquí hay un problema, y es lo que vaya a ocurrir en la primera hora de contratación. Es decir, no hay lunes negro, por lo menos en la apertura. Vale, perfecto, maravilloso. Pero claro, no ha cambiado nada. Es como te decía, es un peldaño más en la tensión bélica, y eso puede hacer que efectivamente tras la apertura salgan ventas. Bueno, pues tenemos la referencia de los mínimos del viernes, ese 10.591 puntos. Y luego tenemos los 10.570 puntos. Yo me quedo con esta segunda cifra, 570, 10.570. Es aproximadamente la mitad de todo lo subido desde finales del pasado mes de febrero. Devolver el índice IBEX 35 más de la mitad es poner las cosas muy feas, es irse, es boleto prácticamente para irse al 61.8 de Fibonacci de toda la subida, 10.436 puntos. Pero, como te digo, no hay visos de que vaya a ocurrir, rebotando los futuros estadounidenses. Es que está todo al contrario de lo que todo el mundo estaba pensando que iba a ocurrir el sábado. Todo el mundo, lunes negro, nada, absolutamente nada. Pero vamos a ponerlo en cuarentena por dos motivos. Primero, no sea cosa que salga a papel tras la apertura durante esa primera hora, más bien una hora de contratación. Y segundo, que va a haber contestación de Israel. Entonces vamos a ver, porque esto es subir otro peldaño en la escala bélica. Pero, de momento, y esto es el mensaje con el que nos debemos de quedar, estamos en zonas de soporte, zonas propensas al rebote, pero claro, vamos a tener que estar pegados a las pantallas, a los titulares, a las radios, porque va a haber respuesta de Israel. Vale, me interesa también mercado americano, los principales índices muy pendientes esta semana, sobre todo de resultados empresariales. ¿Cómo los ves? ¿A cuál de ellos ves con más potencial para seguir escalando posiciones y marcando récords? Pues al mercado tecnológico. El Nasdaq 100 es el único que no ha perdido. El Nasdaq 100 no ha perdido la pauta de mínimos crecientes. Sí que la ha perdido el S&P 500, sí que la ha perdido el Dow Jones de Industriales, pero el Nasdaq, como te digo, está cotizando cómodamente por encima de los 17.800 puntos, por lo tanto podemos decir que está lateralizado y además cuenta con la inestimable ayuda de la media móvil de medio plazo, así que el margen de caída es limitadísimo si quiere respetarla. El S&P 500 también tiene con una ayuda, o viene con una ayuda, el S&P 500, 5.123, el cierre, testeó, perdió en formato intradiario, pero lo salvó muy bien en base a cierres. Esa media móvil marcó un 5.107,94, la media está en 5.111, la salva en base cierre, y por lo tanto, a pesar de haber marcado nuevos mínimos decrecientes, como te decía, al igual que el Dow Jones, realmente estamos en zona propensa de rebote. Esta semana tenemos que decirlo todo entrecomillado, ¿vale? Porque todo puede cambiar y mucho. Pero, de momento, y la respuesta a tu pregunta tan clara, mercado tecnológico. Nasdaq es el que está más fuerte y vamos a ver la campaña de resultados que apoye y sobre todo el Nasdaq, como te decía, que no pierda esa lateralidad que es la que le da el potencial de ruptura por la parte superior. En cuanto veamos un 18.500, pues ya tenemos la fiesta montada, ya está rompiendo por la parte superior, ya está marcando nuevos máximos históricos y esa es la idea de lo que vaya a ocurrir. También me interesa de los valores. ¿Alguno que tú veas con claro potencial esta semana? ¿Algún título a vigilar porque digas, esto merece la pena incorporarlo a cartera si ya no lo tienes? Yo tengo mis cañitas de pescar, mis anzuelos, el Lili, por ejemplo, estoy intentando ver si me meto en él. A mí me gusta meterme en valores que demuestran fortaleza. Traducido al cristiano, que marcan nuevos máximos históricos. Bueno, pues ahí tenemos una orden, un stop de compra, concretamente en 803, es decir, tiene un máximo histórico en 801. Pues ese 803 es síntoma de que marca nuevos máximos y por lo tanto a mí se me activará la orden de compra. Entonces, eso es lo que estoy buscando, ni más ni menos. Luego me llama mucho la atención el sectorial bancario, tanto a nivel nacional como europeo, por ejemplo, ING. ING está, todos los bancos han corregido de manera severa, creo que van a recuperarlo y por lo tanto voy a estar muy atento a ver en qué momento me meto, ¿no? Pero por ejemplo, ING en 14.90 tiene un soporte y ahí se frenó. Entonces, vamos a ver cómo empieza en la sesión de hoy y luego a terreno nacional
A mí me encanta, pues para mí, uno de los bancos más importantes, que es CaixaBank, importancia por tamaño e importancia por potencial de continuidad de subida, en el que el viernes aguantó muy bien los mínimos del jueves, no así como el resto de bancos. Así que un 4,61 es zona de soporte y yo estoy tentado, eso sí, voy a dejar correr la primera hora de contratación, pero estoy tentado en entrar en banca española. Muy bien, pues Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Gracias por las claves y el análisis. Cuídate y a por la semana, por el lunes. Feliz día. Venga, que vaya todo bien. Adiós, Feliz chao, semana chao. a todos. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-603 o entra en legalitas.com. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad-riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma. A los que dan dinerito a escondidas. Y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la educación financiera. Vamos con los periódicos y empezamos con el superlunes del Economista. Saiz penaliza las jubilaciones anticipadas en la industria, propone cambios que recortan la pensión y empeoran el cálculo de cotizaciones. Repsol se asocia con Enrique Tomás para vender bocadillos de jamón en las gasolineras. Total Energy se suma a la puja por las renovables de Saeta Yield. La operación está valorada en 1.500 millones de euros. Cuenta también que la deuda total de China representa ya el 300% de su Producto Interior Bruto. El reto de Euskadi es recuperar su peso económico en España. Un amplio reportaje. El ataque de Irán a Israel tensionará los mercados y encarecerá el petróleo. El crudo podría superar los $100. Y cuenta también este periódico que los videojuegos se estancan tras el boom de la pandemia, que Airbus confía en Ampere las comunicaciones de su dron y que Rumate entra en el segmento del lujo. Vamos ahora con el diario Expansión. Entrevista a Alma Sáez, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El trabajador podrá retrasar la jubilación con más incentivos. La ampliación a 20 semanas de la maternidad y la paternidad es un objetivo de la legislatura. Dice también la ministra que para mejorar la pensión de viudedad se estudia utilizar los años de cotización del trabajador fallecido y que es necesario asesorar al parado, pues la prestación por sí sola no consigue la inclusión social de los desempleados. Cuenta también este periódico que Bankinter concede ya el 10% de las hipotecas en Irlanda, que Rumate duplicará su cartera hotelera en 18 meses. El camino de Magyar Wagon para evitar el veto en la OPA sobre Talgo, un importante trabajo editorial de este periódico. Y también la opinión de Rodrigo Buenaventura, fondos de inversión y estabilidad financiera, una pareja no tan extraña. Me voy a quedar con la portada del diario Expansión para ver cómo refleja lo más importante de la semana. Un coche de 10.000 millones de dólares, se pregunta. Los clientes con más poder adquisitivo invierten más que nunca en personalizar, lo que lleva a los fabricantes a destinar más recursos a las cadenas de suministro y los equipos especializados. Algunos usuarios muy ricos están dispuestos a pagar por crear su propio coche único. Dice que los clientes ricos ahora pueden optar a
a rediseñar ellos mismos su propio vehículo. Los paneles y los accesorios de fibra de carbono están de moda entre los clientes más exclusivos. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Adelante. Vamos a empezar por la portada del País, donde su fotografía va para las celebraciones en el Parlamento de Irán en Teherán ayer, tras ese ataque con drones y misiles lanzados sobre Israel. El titular es que Israel neutraliza el ataque de Irán y prepara su respuesta. Teherán lanzó más de 300 drones y misiles, la gran mayoría interceptados. Los líderes occidentales condenan la ofensiva, pero urgen a evitar otra escalada, y el ejército israelí moviliza a miles de reservistas para actuar en Gaza. En otro orden de cosas, también podemos leer en la portada del País que España deja en un limbo laboral a 700 científicos que atrajo en un plan de talento, y que Nueva York sienta a Trump en el banquillo por una causa penal. Vamos con el diario El Mundo. Con la escalada bélica en Oriente Próximo, Israel enfría la respuesta. Irán pagará cuando sea adecuado. La fotografía de portada para el primer ministro Benjamin Netanyahu ayer, debatiendo con su cúpula de gobierno esa respuesta a Irán. También el ámbito político, Bildu despega en la recta final y aventaja al PNV en 2 escaños. Y ámbitos de investigación interna del diario El Mundo. Así recibió, dice Ábalos, a Delci en Barajas. En ABC la foto de portada va para los habitantes de Teherán, que celebraban ayer ese ataque con manifestaciones en la calle. Israel promete que Irán pagará por el ataque, y Estados Unidos se esfuerza en moderar la respuesta de Netanyahu y evitar una guerra en Oriente Próximo. Israel calibra su respuesta a Irán, es el titular de La Razón. Dice que las fuerzas de defensa neutralizaron el 99% de los cohetes iraníes lanzados contra el Estado judío. También añade que Biden y los aliados europeos piden contención ante un temor a una conflagración regional. Fotografía de portada para las instalaciones de lanzamiento de la dictadura iraní, enviando un dron contra Israel. Y en el ámbito político, la fuga de voto socialista y del PNV encumbra a Bildu. En la prensa europea, en el Reino Unido, The Guardian, podemos leer que Israel está en alerta máxima mientras sopesa la respuesta al ataque iraní, y que ahora el país israelí señala que no actuará solo de inmediato, mientras que Estados Unidos afirma que no participará en ninguna contraofensiva contra Teherán. Mismos protagonistas en la prensa francesa, concretamente el Financiero Les Echos señala que Israel prepara su respuesta. Israel prepara respuesta a los ataques con misiles y drones lanzados durante el fin de semana por parte de Irán. Un nuevo factor de tensión, dice, mientras que Estados Unidos predica la moderación para evitar una escalada que pueda degenerar en una guerra regional. En Italia, la estampa en su portada, además del ataque de Irán, podemos leer donaciones y nuevas reglas. Aquí es cuando no se pagan impuestos entre padres e hijos, y es que una sentencia del Tribunal de Casación aclara que no hay obligación para los pagos indirectos e informales. Y en Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung se enfoca en las palabras de Antonio Guterres, que dice que Oriente Medio está al borde del abismo. El secretario general de la ONU ve peligro real de un conflicto total y devastador tras el ataque iraní a Israel, y añade que el gobierno de Teherán envía una advertencia a Estados Unidos. En la prensa de Estados Unidos, el Washington Post informa de que Biden aconseja a Netanyahu reducir la velocidad tras el ataque iraní. Explica que funcionarios de la Casa Blanca dicen que Estados Unidos no se unirá a ninguna respuesta israelí e instan a las autoridades a evitar una escalada. También inciden en que la mayoría de miembros del Consejo de Seguridad de la ONU condena el ataque de Teherán e instan a la moderación. El Wall Street Journal también pone el foco en Naciones Unidas, en particular en las declaraciones del embajador iraní, que asegura que si Estados Unidos inicia operaciones militares contra Irán, aplicarán el derecho inherente a una respuesta proporcionada. Y añade el Wall Street Journal que en ocasiones anteriores Israel logró repeler el ataque de Irán, pero solo con la ayuda de Estados Unidos y socios occidentales y árabes. Y vamos a terminar con lo que dice el diario israelí Haaretz, que se muestra crítico con Netanyahu y dice que debe una disculpa no solo a Biden, sino también a Jordania, envuelta en una lluvia de misiles este fin de semana, y que ha logrado interceptar varios drones iraníes durante el ataque. Por su parte, la agencia estatal iraní, IRNA, condena los ataques a la embajada iraní en Siria y defiende el legítimo derecho a la autodefensa contra el régimen sionista. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Y en La Puntilla hablamos hoy con Joaquín Matinero, que es abogado bancario, financiero y blockchain. Kim, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ana. Muy buen lunes. Oye, lo primero, Bitcoin. ¿Por qué no está funcionando como activo refugio y se ha desplomado tras los ataques de Irán a Israel? ¿Qué ha pasado ahí? Hemos visto que se han juntado dos efectos conjuntos. Uno ha sido el tema del ataque a Israel, lo que la gente ha sacado sabiendo de la posición de ciertos grandes inversores vinculados
con el país, con Israel. Y el segundo punto es que la semana que viene tenemos el halving, que lo hemos comentado otras veces, donde se van a reducir considerablemente las comisiones para los mineros, por lo que va a hacer que en parte pues no sea tan apetitoso minar Bitcoin. Tanto por esa razón ha habido este desplome, aparte que también puede ser debido a gente que ha recuperado y ha obtenido grandes ganancias de las últimas semanas. En otras ocasiones, cuando ha habido otras crisis, por ejemplo, el ataque de Rusia a Ucrania, ¿sí que Bitcoin ha funcionado como activo refugio? En un principio sí, vimos como gran parte de la población que vivía en Ucrania y en alrededores utilizó la compra de bitcoins para salir del país, una forma de llevarse la riqueza a otros países, pero ahora vemos que no, y lo mismo sucedió cuando empezó la escalada del conflicto israelí en noviembre, que vieron que no era la forma más interesante, no solo para dar donaciones, ya sea para uno u otro bando, sino también para gestionar este recogido de importes. Bitcoin se está comportando cada vez más como un activo tradicional, donde lo que le afecta son la macro con la inflación, el crecimiento y las expectativas de bajada o no de tipos de interés. A mí me da a veces esa sensación. Cada vez más se parece más porque también el inversor cada vez es más tradicional y tiene pues más afección a los riesgos habituales, ¿no? Y lo estamos viendo cuando hay algún conflicto, alguna situación energética, que Bitcoin también reacciona. Entonces, esto es en buena medida que Bitcoin ya es un valor tradicional y que cada vez más estamos viendo que la gente que invierte en ello también invierte en otros productos. Hay otro elemento importante, aparte de Bitcoin, y que estamos viendo en las últimas semanas, los últimos meses, y es como hay muchos países que están acelerando planes para crear uniones monetarias alternativos o acuerdos comerciales sin dólares. ¿Esto por qué? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, sabemos que la economía norteamericana, desde el año 1950, que es cuando se rompió el patrón oro, ven realmente que el dólar es quien marca la negociación a nivel internacional. Sabemos de la situación ahora macroeconómica y las posiciones de Rusia y China, y se están buscando pues coaliciones para crear monedas alternativas y donde llevar el negocio internacional, ya no solo de las mercancías, sino de los mercados de capitales, a otros lares. Incluso hay países como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que han hablado de crear una moneda alternativa junto con otros muchos más países importantes a nivel internacional. Estoy pensando en un Arabia Saudí, ¿no? Un Egipto. Cierto es, los denominados BRICS son los que están creando pues esta moneda central, dijéramos, pues dándose cobertura entre ellos, por tanto los pagos internacionales serán mucho más ágiles, tendrán puntos a nivel de economía más conjunta y además pues hace que el dólar pierda fuerza y, como digo yo, no, a mucha gente les ha denominado ya como el eje del mal, ¿no? Parece que sean los malos de la película para el mundo occidental que se hayan unido y que estén creando esta nueva política. Y esto lo que va a hacer es que Europa y Estados Unidos aprieten el acelerador en crear su propia moneda digital. Bueno, yo lo veo como ya necesario. Si ya sabemos que China con el yuan digital ya está actuando, ya está funcionando, si ahora además con grandes países con potencias emergentes, como es el caso de Brasil, Arabia Saudí, Egipto, India, van de la mano, pues el dólar digital tiene que empezar ya a funcionar, así como el euro digital que esperemos ya en 2025 viendo las primeras pruebas. ¿Y cuándo será una realidad para el resto de los ciudadanos? Bueno, euro digital esperemos en 2025 ya tener los primeros experimentos ya en el mercado. En el campo del dólar digital está un poco más parado el experimento y no sabemos cuándo vendrán. Muy bien. Pues Joaquín Matinero, abogado bancario, financiero y blockchain, gracias por las claves, el análisis y ya por el lunes. Feliz semana. Un fuerte abrazo, Susana. Adiós, hasta luego. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico.
7:58 de la mañana y vamos a conectar ya con el Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras en la capital. Charo Alcázar, muy buenos días. Buenos días, mire, ya nos encontramos con una vertiginosa hora punta que recorre ya pues prácticamente toda la M30, destacando lo más significativo en el arco este de sur a norte de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. También una hora punta que ya abarca todas las entradas a la ciudad y informarles que en el centro seguimos pendientes de un accidente que tiene lugar en la glorieta de San Vicente con el Paseo de la Florida, dirección Avenida de Valladolid, que mantiene cortados 2 carriles y que está tensionando ese punto tan céntrico de la capital. Otros movimientos a tener en cuenta a esta hora: el eje Prado-Recoletos, dirección norte, también el Paseo de las Delicias, la calle de Alcalá entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, las calles Sea Bermúdez y José Abascal o los bulevares entre Alberto Aguilera y la calle Génova. Buen comienzo de semana. La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 26 83 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910 070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. Radio Intereconomía. Son las 8 de la